Tiene la palabra Carlos Muñoz Pérez. Bueno, buenos días. Os traigo dos presentaciones. La primera presentación que traigo es una presentación sobre la Asociación Proyecto Hombre y la siguiente es sobre el programa de cooperación al desarrollo que específicamente está llevando el Centro de Proyecto Hombre de Castilla-La Mancha en Nicaragua. Como no sabía tampoco muy bien el tipo de personas que vais a acudir a este foro, y he visto a mucha gente que la conozco de cooperación y de algunas jornadas, no me voy a extender nada en esto porque son datos de la presentación de la asociación y me voy a intentar extender en la otra parte que es, creo que la más interesante. Tampoco me voy a extender mucho en datos socioeconómicos ni de situación de adicciones. Sí que a lo mejor hacemos alguna cosa para que lo podáis ver, ¿vale? Bueno, la Asociación Proyecto Hombre trabaja desde el año de 1984, 18.000 personas atendidas, 200 centros de atención, 3.000 voluntarios. Es una asociación grande. Es una asociación, pero es una asociación de 28 fundaciones. Me explico, la asociación como tal, que está situada, la sede está en Aravaca, tiene una escuela de formación, facilita todo lo que sea el proceso institucional, todo el apoyo institucional en cooperación externa sí que lo hace desde la asociación, pero esas 28 fundaciones funcionan de forma independiente, ¿vale? Es importante comprenderlo porque luego os voy a presentar la forma de trabajo en red, que es algo que sí que yo parto de la idea que los trabajos en red son imprescindibles, sobre todo en el tema de las adicciones, ¿vale? La asociación trabaja en la red internacional, a nivel europeo, a nivel de cooperación internacional, en la red nacional de drogas, y hay una red interna de los 28 fundaciones que os decía antes, que son los distintos centros que hay en todo el territorio español. Bueno, como os decía, también hay un trabajo en prevención escolar y familiar, que dirige a 86.000 escolares, familias y profesores. Este trabajo nos ha permitido hacer apoyo en políticas de prevención en cooperación al desarrollo, ¿vale? Desde la asociación. Sí que participamos en 4 redes fundamentales, que sería la RIOD, la Red Iberoamericana de ONGs que trabajan en drogas, la FLAT, que es la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas, la Federación Mundial, que es la World Federation of Therapeutic Communities, y en Naciones Unidas somos miembro consultor de Naciones Unidas, y actualmente, que os presentaré ahora, tenemos el proyecto H90, gestionado con la Oficina de México de Drogas y Delito, ¿vale? Para la lucha contra las redes internacionales, que decía el voluntariado europeo. ¿Qué es lo que hace a nivel de asociación? Facilitamos pasantías, que normalmente lo que concertamos, por ejemplo, cuando es de Iberoamérica, lo concertamos con la FLAT, que ya tiene diplomados y formaciones específicas distribuidas en Latinoamérica, que es mucho más práctico que traer aquí a las personas porque eso supone un gasto bastante más grande. Y la formación y grupos de expertos. Y como decía, apoyo institucional, apoyo para pedir cooperación desde España a nivel nacional. Funcionamos en muchas ocasiones como interlocutores, ¿vale? Bueno, 1.300 profesionales, 2.350 voluntarios y todas las personas que deciden iniciar uno de nuestros programas y sus familias. Evidentemente son la parte más importante y me voy a centrar en eso, sobre todo en la presentación de lo que se ha hecho en Nicaragua, porque uno puede llegar a un país centroamericano, hacer cooperación al desarrollo, puede llegar y tener muchos diplomas y decidir hacer tratamiento, puede abrir la consulta y allí no llega nadie. Entonces uno se plantea y dice, bueno, pues lo voy a publicar en Internet. Los usuarios a los que yo quiero acceder no tienen acceso a Internet. Entonces, ese contacto con líderes vecinales y ese contacto con familias y con usuarios es lo que me va a hacer que el centro con el que yo quiero trabajar funcione, ¿vale? Bueno, las fotos que aparecen en esta presentación son fotos de Nicaragua. Algunas son de parajes bonitos, lo hago para hacer publicidad, para que hagáis turismo, ¿vale? Nicaragua es un país turísticamente también muy interesante. Yo ahora, como ha leído antes Almudena, no estoy metido dentro de la dinámica de cooperación. Desde el año 2008 prácticamente estoy en un centro de patología dual, he vuelto a hacer psicoterapia, he vuelto al tratamiento. Y ayer me planteaba, cuando estaba perfilando esta presentación, que es bastante larga y que la tuve que pulir, me planteaba, ¿qué es lo que yo quiero contar? Y yo quiero contar dos ideas básicas. Una, hay todo un movimiento que habla de que otro mundo es posible, seguro que lo habéis oído. Hay otras personas que hablan de que los cambios son posibles, ¿verdad? Yo lo que digo es que los cambios son inevitables. Y lo digo como psicólogo.
los cambios son inevitables. Si yo me planteo una persona que tiene cualquier tipo de patología, va a haber cambios en esa patología. Lo que no garantizo es que sea mejor, pero garantizo que va a haber cambios. Entonces, son los cambios son posibles y cómo pueden suceder esos cambios. Quiero que quede la idea de cómo pueden suceder ciertos cambios que se consiguen con este proyecto, cómo pueden suceder y cómo suceden esos cambios, y también me planteaba qué es lo que ha quedado, qué es lo que queda del proceso de cooperación, donde yo me meto inmerso en el año 2002, empiezo aquí a hacer los proyectos, me voy en el 2004, regreso ya de forma más estable en 2006, y siempre se plantea qué es lo que ha quedado, ¿no? Bueno, pues este proyecto empieza con una buena idea, como todos los proyectos. Una buena idea de un voluntario, que era un voluntario del proyecto de Castilla-La Mancha, tiene contactos en Nicaragua, conoce una contraparte local que se llama Parconic, en la ciudad de Condega, que es una ciudad pequeñita del norte de Nicaragua, luego os presentaré dónde está, y nos dice, hay una gente que tiene una asociación que se llama Parconic, que quiere ayudar a chavales que tienen entre 13 y 18 años, que tienen problemas de exclusión social, problemas de sentismo escolar, que usan y abusan de las drogas. La adicción, si la tenemos que valorar con criterios DSM, bueno, no sé, todos conocéis el DSM, ¿no? Imagino. Si tenemos que valorar con eso, no valoraríamos criterios de adicción, pero sí de abuso y de uso de las drogas, ¿no? Que están incidiendo. Queremos hacer algo. Esa buena idea que se tiene, y lo tiene una persona, hay que pulirla, hay que llamar a las puertas adecuadas, hay que ponerla en diseño evaluable y hay que sumar apoyos. Hay que sumar apoyos. Por eso voy a insistir mucho en la creación de red. Y nosotros lo que hemos hecho. Hay una buena idea. Decimos, podemos colaborar en esta buena idea que tenéis para intervenir en Condega. Hablamos con la Consejería de Bienestar Social. Hacemos un proyecto de cooperación. Ese proyecto sale aprobado. Y todo eso va enganchado con contactos con el gobierno nicaragüense, contactos con el Consejo Nacional sobre la lucha contra la droga, contactos con la alcaldía de Condega, contactos con la policía, y todo eso tiene que sumar esfuerzos. Si no sumas esos esfuerzos, es imposible que vaya avanzando. Este proyecto empezó en Condega, una ciudad pequeña, ahora hay otro centro en Estelí, y ahora en julio de 2009 hemos abierto otro centro en Managua. La diferencia, en Managua es un centro ya de tratamiento de adultos, los de Condega y Estelí son de tratamientos de menores, como decía. Bueno, un mapa para que os situéis en Nicaragua. El departamento de Estelí está al norte de Nicaragua, está cerca de Somoto y de Madrid, de la frontera con Honduras, que ahora se ha hecho muy famosa por que estaba ahí Celaya y esas cosas. Y como veis, la estación de Managua, ¿vale? Para que tengáis ubicado. Esto es Condega, ¿eh? Engañan. Las fotos engañan, estilo que veis mucha vegetación y decís, ¿cuánta gente vive ahí? Pues viven una población urbana de 9.000 habitantes y una población de 27.000 habitantes. ¿De acuerdo? No quiero dar muchos datos socioeconómicos, sí que sobre Nicaragua. Deciros que la FAO en el 2003, por ejemplo, califica que Nicaragua tiene un 70% de personas que están en la pobreza, del 70% en 45% extrema pobreza. Creo que el dato es demoledor. Cuando uno trabaja con ese dato, ya sabe que una de las prioridades de ese país, evidentemente, no va a ser el tratamiento de las adicciones. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Ese es el dato de la situación. Lo podría hacer aquí, no sé si tengo tiempo. Uy, yo creo que sí. Os voy a hacer trabajar, ¿os importa? Mira, muy sencillo. ¿Os podéis poner de pie? Yo además ya me apetece. ¿Podéis poner de pie? Es muy sencillo. Imaginaros, yo lo estaba pensando antes cuando Sandra estaba hablando. Esto es más o menos desde aquí y cogiendo este lado es el 70% de la sala. Más o menos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues, ¿más o menos o no? ¿No? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? A ver. Más o menos. Bueno, pues estos señores son pobres. Estos señores son no pobres. De estos señores pobres, más o menos el 45% tienen situación de extrema pobreza. Según el índice de desarrollo humano está a menos de $1 al día, más o menos. ¿Vale? Esa es la situación. Miraros, pensad cómo sentís en el rol que os ha tocado. Yo me vengo aquí con los ricos, que me gusta más. Esa es la situación, ¿vale? ¿Y nosotros dónde estamos? Estamos en los observadores. Estamos en los observadores. Bueno, voy a ir resumiéndoos un poco las cosas que se han hecho y luego ya en la ronda de preguntas os podéis preguntar cosas más concretas. Este es el centro de Parconic, que empieza en el 2004, que está en la ciudad de Condega. Bueno, se trabaja, como os decía, con jóvenes de 13 a 18 años, en situación de exclusión social, prevención de la misma, especialmente motivada por el consumo de drogas.
¿Qué ofrece? 25 plazas en régimen internado y 25 ambulatorias. Yo soy un gran defensor de los programas ambulatorios. Los programas de internamiento son necesarios en situaciones muy concretas, pero el programa ambulatorio, con la realidad del usuario en el campo donde vive, en la estación donde vive, yo soy un gran defensor de ellos. Y de hecho esto nos permitió empezar a trabajar en red, porque la gente que acudía al programa residencial y bien abandonaba, porque teníamos gente haciendo trabajo de calle, o bien veíamos posibilidades de intervención, lo hacíamos a través de un programa que teníamos de educación de calle. Sí que eso tenía que ser una red, porque no existía en Nicaragua el Plan Nacional de Drogas, si no me falla la memoria, es del 99-2000, es un plan muy reciente. Las normas mínimas, yo estaba cuando la aprobación fue en el 2004, los centros para tener normas mínimas de tratamiento, entendéis todo lo que es eso, ¿verdad? Es todo muy reciente, entonces no hay una red de atención pública para situaciones de adicción específica como podemos tener en países occidentales, ¿vale? Bueno. Se realizan intervenciones específicas con usuarios de droga. Os comentaba antes, estos usuarios es una zona rural. No es la misma la situación de la adicción en Managua, evidentemente, que en las zonas rurales del norte. Cuando hablaba la compañera de narcotráfico, Nicaragua se establece, tiene 7 vías. Es un país de paso. Y cuando las cosas pasan, algo queda. Os lo aseguro. Es un país de paso. Tiene la zona, además del Caribe, que es una zona clara de paso de narcotráfico. Entonces, realizamos intervenciones específicas con usuarios de drogas y trabajamos con los jóvenes derivados de juzgado de menores. La situación de los centros, antes se llamaban en España centros de reforma, ahora creo que se llaman centros de tratamiento cerrado. En Nicaragua no existen como tales. Desde la red pública existe una prisión en la prisión de adultos que hay cerca de Granada, no recuerdo ahora la ciudad cómo se llama. Existe un módulo que se deja para menores. Eso quebranta la legislación nicaragüense, que también obliga, como la española, que los menores tengan un tratamiento separado de adultos. Fuimos un desahogo estupendo para el jugador de Estelí, ya os lo digo. Decían, estos han creado un centro con internamiento con posibilidad de cumplimiento. Pues venían muchos chicos que algunos tenían un problema claro de ya abuso y en algún caso de dependencia de drogas, y muchos de ellos eran muleros que hacían uso de la droga, chicos que se les usa para el narcotráfico, que al final acababan siendo derivados al centro. Luego os hablaré, si acaso, un poquito del tema de las maras, pero muy poquito. Bueno. Cuando hablaba de red, facilitamos acceso escolar, el centro, os decía, hay una buena idea, y esto era un antiguo comedor infantil que estaba abandonado de la alcaldía colaboró, nos dejaba las instalaciones, las tuvimos que reformar, y funcionamos también como centro escolar. Evidentemente, el hecho del absentismo escolar en Nicaragua en adolescentes de 13 a 18 años en zonas rurales es muy alto, está cerca del 40%. El analfabetismo en Nicaragua ha sufrido una involución, me explico, en el año 90 prácticamente había desaparecido el analfabetismo, hoy en día encontramos, no recuerdo la cifra exacta, pero creo que es a través de un 10, un 15% de analfabetos en Nicaragua. Hay una situación que hay que intentar revertir, y desde luego los usuarios de nuestro centro no eran chicos que estuvieran acudiendo continuadamente a los centros de formación. Atención médica a los usuarios y realización de actividades y trabajos con la familia de escuela. Bueno, ¿qué nos pasaba? ¿O qué nos damos cuenta? Porque, claro, en todo esto que yo os voy contando, y a mí los profesores que más me han gustado son los que me han contado, no con los pacientes que les salen bien las cosas, sino con los que les salen mal. Porque es muy fácil contar cómo hay que intervenir una fobia social, yo os lo puedo contar aquí y os digo las técnicas que hay para intervenir, y me dice, ya, pero el grado de éxito ¿cuál es? Y yo tengo ese paciente delante y no sé cómo hacerlo. Bueno, nosotros cuando desarrollamos el proyecto, sí que queremos empezar por un proyecto pequeño, en una ciudad pequeña nos parece adecuado, porque no tenemos experiencia en cooperación en aquel momento, pero sí que la localización del recurso quizá hubiera sido más interesante en Estelí, que es la capital del departamento, con 110.000 habitantes y con un problema de maras. No es comparable, desde luego, al problema hondureño o guatemalteco. Comparado con eso, uno se da cuenta que en Nicaragua aquellos son como maras de broma, pero están ahí. Comparado con lo que hay en Honduras y Guatemala. No quiero decir que las maras de Nicaragua sean de broma, porque no lo son tampoco. En Estelí abrimos un centro de atención ambulatoria, capacidad de 60 usuarios. Bueno, este centro viene demandado por la alcaldía, la policía, el Ministerio de la Familia y los líderes vecinales. Ahora en resultados os explico algo de lo que han sido. Bueno, estos son los diferentes programas que se acudían. Programa de trabajo en las calles, programa de salud, programa punto de encuentro, jóvenes en situación de calle. Hacemos diversos programas para llegar a diversos colectivos. Estoy hablando que no solo trabajamos con la adicción, con estos usuarios, sino trabajamos con situación de exclusión social, con lo cual desarrollamos diversos programas que van a llegar
a ese colectivo. Tenemos un taller de albañilería, en el centro de Condega hay un taller de informática. Evidentemente, la búsqueda de inserción sociolaboral en los países de Centroamérica es muy compleja, muy compleja. Y la búsqueda de que cuando acaben los tratamientos, por ejemplo residenciales, continúen escolarizados los menores que están todavía en edad escolar o que quieren estudiar, también es muy complejo. Y eso hay que buscarlo desde la forma más institucional que podáis ver, que es convenios con el Ministerio de Educación, como la forma más simple, que es conseguir que un vecino se lo beque, porque hay una serie de pago mensual en el colegio. Entonces, uno va moviéndose de muy distinta manera. Bueno, el equipo de trabajo. Cuando yo pensaba en lo que queda, esto es una parte muy importante de lo que queda. Todo el personal que trabaja en los centros de Nicaragua es nicaragüense. Lo único, hay un coordinador expatriado, que en aquel momento era yo, ahora hay otra persona, que es Pilar. Todo el personal es un personal autóctono del país. En Nicaragua, cuando llego en 2004, no hay ningún posgrado sobre adicciones. Evidentemente, no es una prioridad nacional el problema de las adicciones. La gente no está formada en trabajo con adicciones. Los profesionales de salud no están formados, los que se han formado por su cuenta. A nosotros, parte del equipo, lo capacitamos en un diplomado en competencias en la Universidad de Buenaventura en Medellín. Y todas las personas del área de tratamiento han realizado una formación online impartida por ONUD a través del programa H90. Eso nos va facilitando, eso es algo que estamos creando, que son beneficiarios secundarios del proyecto, estamos creando gente, estamos creando un entramado y ya hemos creado una red departamental. Fijaros, aparte de que estamos trabajando en red con instituciones como el INPRU, como el Ministerio de la Niñez, estamos trabajando en red, estamos creando también una red de departamento, donde casos que acuden a la capital de Estelí y necesitan residencialidad, acuden al centro de Condega. Casos de gente que está residenciada en Condega y vuelve a Estelí, hay un seguimiento del caso. ¿De acuerdo? Esto es el equipo que trabaja en el norte, ¿eh? Más o menos, tampoco me voy a extender en esta parte. Bueno, y estos son los resultados, y cuando llegan los resultados, pues uno descansa. Esto es el Caribe nicaragüense. Bueno. Nosotros, claro, hay que hablar de sostenibilidad en los proyectos sociosanitarios. La sostenibilidad en los proyectos sociosanitarios. Eso es interesante. Es interesante porque cuando uno hace un proyecto de cooperación dice, claro, yo que trabajo en Castilla-La Mancha en adicciones, ¿cuál es la sostenibilidad de mi proyecto? Pues con la crisis, que todos la conocemos, es relativa. Los proyectos sociosanitarios, la mayoría se mantienen de subvenciones públicas, no nos engañemos. Y esa es la viabilidad. Entonces, cuando uno hace un proyecto sociosanitario no es lo mismo que un proyecto de inserción laboral de la mujer, donde yo creo una fábrica que produce un producto que ya es yo el estudio, que hay demanda, y eso me va a producir un rédito que me permite mantenerlo. Con los proyectos sociosanitarios no es esa la realidad. ¿Qué es lo que hemos intentado buscar? Que desde las instituciones públicas nicaragüenses se hagan cargo de parte de ese proyecto. El Ministerio de Familia desde 2006 nos subvenciona la alimentación que se da en el centro de Condega y la estancia, porque ellos reconocen que tienen dificultades para crear centros residenciales. Eso es muy importante, porque ellos empiezan a estar dentro del centro. Desde el Ministerio de Educación hay una subvención para el profesor. Sí que te habilitan como profesor, pero te están pagando ya el profesor. El Ministerio de Sanidad, lo del médico es más complicado, yo lo digo. El Ministerio de Sanidad es más complicado siempre. Bueno, ¿qué es lo que se ha hecho? Reconstruir unas instalaciones que estaban en desuso, que era un antiguo comedor infantil, capacitar al equipo de trabajo, 466 jóvenes contactados, 292 han ingresado alguno de los recursos. Los objetivos que establecieron para 2006, supervisados por la Consejería de Bienestar Social, fueron cumplidos y se amplía la capacidad prevista, porque en principio lo previsto era el centro de Condega, se hace a mitad de proyecto, reescribimos el proyecto, pedimos permiso a la Junta y cambiamos el poder destinar una partida para el centro de Estelí y entonces superamos la capacidad de atención a personas. Bueno, eso es lo que se hace en el norte. Eso que nos posibilita, y os decía antes, tú tienes una buena idea, acordaos de que esto ha salido en voluntario. Y ahí está trabajando el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Familia, el Consejo Nacional de Lucha contra la Droga, está trabajando Proyecto Hombre, está trabajando ONGs afines, todo esto. Y esto, al final, ahora, en este momento, no es el final, sino una de las consecuencias ha sido poder crear un centro en Managua. Un centro de Managua de tratamiento integral de las adicciones, este sí para adultos. La situación, en Nicaragua no había un centro siquiera de desintoxicación de adicciones. Se usaban las instalaciones del único que hacía desintoxicaciones públicas, privadas si las hay, era el Hospital Psiquiátrico de Managua.
Desde ese planteamiento en Managua nos planteamos el tratamiento con adultos, se crea un centro ambulatorio de 80 plazas, un centro residencial de 50 plazas, con taller de informática, taller de día. Este centro de Managua es un centro de enlace. ¿Qué significa eso? Significa que nos hemos encontrado que este centro, en el que colaboran el gobierno nicaragüense, el gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha, Proyecto Hombre y ONUD, es un centro de enlace del proyecto H90, que es para toda Centroamérica, que es la creación de centros de enlace en todas las capitales centroamericanas. ¿De acuerdo? Este centro sirve y tiene una escuela de formación para el personal que trabaja en él y para el personal de otras asociaciones o personal público que quiera trabajar en adicciones. Y se crea un centro de desintoxicación con el Ministerio de Salud de Nicaragua y con FISLEN, que es una fundación para la integración sociolaboral del enfermo mental en Castilla-La Mancha. Esto acaba de empezar ahora, que os decía, en julio de 2009. No está a pleno funcionamiento todavía porque está terminando la adecuación del centro y se ha realizado la selección y formación del equipo de trabajo. Hay parte del equipo que también ha hecho el diplomado en Colombia. ¿Por qué en Colombia hicimos el primer diplomado? Porque Colombia tiene, a través de Hogares Claret y a través de la Universidad Buenaventura, tiene una gran experiencia de trabajo en menores que usan y abusan sustancias. Decidimos hacerlo allí y luego todos estos trabajadores son capacitados a través por la red de ONUD. ¿De acuerdo? También han tenido la posibilidad, que no tuvieron los primeros trabajadores, de ir a hacer y a conocer el trabajo que ya se está haciendo en el norte, un trabajo específico de adicciones. Y se ha conveniado con la Universidad Centroamericana para la formación y las prácticas de las personas que están estudiando psicología. Entonces yo me planteaba, ¿cómo se producen los cambios? Una buena idea, llamar a las puertas adecuadas, conseguir movilizar las energías y los apoyos e ir sumando redes. De un centro y de una idea pequeñita en un pueblo pequeñito se consigue estar en una red centroamericana. Ese es el camino. Lleno de dificultades, con problemas. Os digo que, por ejemplo, el centro de Managua teníamos que haberlo abierto en 2006. Yo estuve en la elaboración desde 2005 y se ha retrasado evidentemente 3 años, con un montón de problemas, con un montón de dificultades, pero los cambios son posibles. Hoy en día Nicaragua empieza a tener una red de atención directa. Tiene un centro de desintoxicación a drogas con 6 plazas, llevado por un médico psiquiatra nicaragüense, que fue quien hizo el diagnóstico, además, de la situación de adicciones en Nicaragua. Ese sería el proceso, y esa es un poco la idea que yo me planteo ahora ya, desde fuera, ¿no? Desde estando fuera. No estoy en la acción, estoy más en la reflexión. Eso es. Se pueden hacer cambios, y los cambios son progresivos. Tienen que ir enlazando las espirales del cambio. ¿De acuerdo? Pues nada más.